¿Cuántos ya vieron la clase de ayer? Ok, casi todos. Los felicito. Los felicito. Estamos iniciando cuatrimestre. Ayer fue pues como más relajado porque estás en tu casa o yo no sé dónde lo viste, ¿verdad? Estás en tu casa, está el dispositivo, lo estás viendo, te serviste un cafecito, toda la cosa. Hoy llegas aquí, ¿verdad? Y de repente pues es toda una expectativa, pero yo quiero que te sientas súper bendecido y esperanzado y esperanzada, ¿ok? Así es que relájense, volteen a ver a su hermano que está a su lado, a su compañero de clase. Ya se conocen, voltea a verlos, los que están adelante, pues volteen a ver a los de atrás. Ya lo conoces, pero identificando. ¿Qué hubo? Tantos años de no verte. Y aquí apareció el hermano, ¿no? Dice, tú también te apuntaste. Así es que relájense, mis queridos hermanos. Hermano, ¿cuál es tu nombre? Roberto. Roberto, ¿sabes cómo se llama la hermana aquí enfrente? Grisel. Ok. ¿Y tu hermana sabes cómo se llama ella? ¿No? ¿Cómo se llama ella? Ernestina. Ernestina, ¿cómo se llama? Ernestina. Ernestina, querida hermana, ¿sabes cómo se llama el hermano que está ahí al fondo? ¿No? ¿Hermano que está hasta el fondo? ¿José Luis? José Luis Pérez Díaz. Con esto del cubrebocas tenemos que remarcar más las palabras y pronunciar mucho mejor y más fuerte, ¿no es cierto? Hermana, ¿recuerdas los nombres de los tres que ya hablamos? Nada más Ernestina y José Luis. ¿Y el hermano de atrás? Roberto. Pues ¿qué pasó? ¿Y eso qué es el conocido? Dice. Qué bárbaro. Bueno. Es mi esposo. Pues ya entiendo. A veces también me pasa lo mismo. Pero bueno, queridos hermanos, ¿vieron la clase la introducción y cómo vamos a calificar? Yo espero que pongan mucha atención y que no nos pase lo mismo que me ha pasado en los cuatrimestres pasados. Yo espero que sí, pongan mucha atención en cómo van a anotar nombre, clase, todo eso. Incluso en el correo que me manden. Si usas la plataforma para enviar tu tarea, está bien. Y si yo tardo en ver la plataforma, no estoy así como que todo el tiempo ahí, ¿no es cierto? Sin embargo, tengo más acceso a mi correo electrónico, así es que es más fácil si me lo mandas al correo electrónico, de volada, ahí lo estamos mirando, tus preguntas o lo que quieras, ¿ok? Pero pongan mucha atención en cómo van a poner nombre, todo esto, la materia, lo que les pido, porque de repente me mandan trabajos sin nombre, ¿verdad? Y es toda una aventura, ¿ok? Entonces, para llevar sus calificaciones al día, pues necesitamos todos coordinarnos perfectamente, ¿ok? Nos toca la materia de hechos. En esa introducción que hice, de hecho, en las hojas que les puse, yo compartí con ustedes una liga de invitación para Telegram. Yo sé que algunos ni saben qué es eso, otros no quieren bajar aplicaciones a su celular, pero eso no es obligatorio. Si tú quieres sumarte a esa comunidad que va a durar solo este cuatrimestre del libro de los hechos y quieres descargar la aplicación de Telegram y quieres sumarte ahí, yo ahí estaré compartiendo cosas que pueden irte fortaleciendo y enriqueciendo, que no nos va a dar tiempo de meterlas aquí o de hablarlas en la plataforma, ¿ok? Y ahí pues va a ser el punto directo de contacto conmigo o con todo el grupo. ¿Qué dejaron de tarea? ¿No? Por lo menos de mi materia, ¿verdad? Pero si necesitan hablar de algo más, no importa. Entonces, ojalá que los pueda tener ahí, para que estemos más en contacto. Algo que he estado mirando en los cuatrimestres pasados a raíz de la pandemia, es que quedamos muy desconectados, alumnos y profesor. Muy, muy desconectados hasta el cuatrimestre, hasta el mes, cuando entregaban tareas y todo esto. Y ya cuando venía el mes, todos tenían el montón de preguntas, ¿no? Entonces, por eso decidí abrir este canal de Telegram para que estemos en mayor comunicación. Lo descargas a tu celular, usas la liga que está en las hojitas o ahí en la plataforma y te sumas a esa comunidad. Y ya, estaremos ahí compartiendo. De hecho, ya subí varias cosas y a lo que quería llegar es a esto.
Ahí yo puse una encuesta que dice, ¿cuántas veces has leído el libro de los Hechos? De los que se conectaron, ninguno vio lo que había arriba, hay un montón de cosas, bueno, algunas cosas. Pero, ¿cuántas veces has leído el libro de los Hechos? Si viene ahí, dice, una vez, 2 veces o ninguna. Entonces, ¿quién aquí no ha leído ni una vez el libro de los Hechos? Levante su mano sin pena, sin aspavientos. Ok, los demás, ok, sí, sin pena. No pasa nada, pues estamos aquí para estudiarlo, ¿no? Estamos aquí para estudiarlo. Ok, entonces ahora sí van a trabajar duro con el libro de los Hechos porque vamos a estarlo leyendo. Vamos a ir trabajando varias cosas. Yo mencioné la clase de ayer y una disculpa por no tener el video, pero ando teniendo problemas con mi computadora. Entonces solo logré subir el puro audio y las diapositivas. Pero hablamos sobre autoría. Y espero que haya sido interesante para ustedes la clase de ayer. Hoy vamos a valorar un poquito sobre el libro de los Hechos. Ahora, yo te llamo la atención a esto, si no has entrado a la plataforma. Yo ya les puse ahí una imagen con preguntas que tienen que contestar a raíz de la clase de hoy. Así es que es necesario que tomen nota, ¿ok? Es necesario, no escriban todo lo que voy a decir, pero tomen nota de las cosas claves. Incluso cuando yo digo subrayo, sí, eso se los anticipo, si yo digo subrayo, o remarco o repito, eso es algo que a mí me importa mucho, así es que a ti te debe de importar mucho y tomas nota, ¿ok? Y entonces tomas apuntes del día de hoy y ahí en la plataforma vienen 6 preguntas que debes responder, ¿ok? Sus evidencias a la clase, ¿cuáles son? Bueno, las clases pasadas hay quien desde su lugar me toma una foto, ¿no? Y sí estoy en su clase, ¿no? Entonces yo estoy dando la clase y alguien me toma una foto, toma una captura de su grupo, ¿verdad? Cuando estás tomando tu clase ahí en video, pues de igual forma, ¿ok? Entonces esas son evidencias, puedes usar imágenes, fotos, ¿verdad? Y obvio, pues ir contestando cosas que yo te mando, como las preguntas de hoy o el cuestionario de ayer y así sucesivamente. Ayer había un cuestionario que hay que contestar, hay que descargarlo. Bueno, hay quienes más trucha con la tecnología y lo contestan desde su dispositivo, pero si no, tienes que imprimirlo, ver la clase y tomar nota. Y cada uno traerá una cosa diferente o serán iguales. ¿Ok? Entonces les clarifico eso porque es que yo no sabía. O algunos, es que pensaba que el cuestionario de ayer era para hoy. No, el cuestionario de ayer es con la clase de ayer. ¿Vale? Ya no les pregunto si vieron el cuestionario porque los veo con cara de ¿qué estás hablando? Ok. Oremos al Señor, ¿les parece? Señor Dios Todopoderoso, te doy muchísimas gracias por este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, nos dirige, nos instruya, Señor, y que por favor nuestro corazón sea lleno de tu presencia, de tu amor, de tu gracia, de tu poder, y que podamos, Señor Dios Todopoderoso, reflejar, o como decía mi hermano Salgado, podamos aromatizar, impactar nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra iglesia, nuestro trabajo o escuela, con el poder y presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, quiero que tomes nota de unos versículos que te voy a dar. No sé si los alcancemos a ver al final, pero toma nota y te explico. Sería Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 2, versículos 3 al 7. Hechos 2, 3 al 7. Y Hechos 3, 6 al 8. 9. Hechos 3, 6 al 9. ¿Ya? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos si nos da tiempo, tocaremos un poquito estos versículos.
Pero pues sin más vamos a entrar aquí en materia de nuestra clase. ¿Sabes que hay un gran peligro al estudiar el libro de los Hechos? Porque la verdad es que el libro de los Hechos, para los que ya lo leyeron, el libro de los Hechos, queridos hermanos y hermanas, está lleno de acción. ¿Les gustan las películas de acción? ¿Sí? ¿No a todos? Bueno, pues Hechos está lleno de acción y de historias donde nosotros podemos ver cuadro a cuadro lo que va aconteciendo, queridos hermanos. En un periódico, por ejemplo, todos han visto un periódico, tú agarras un periódico, está la sección de noticias, de espectáculos, de deportes, tiene muchas secciones, pero no se entrelazan. Cada una habla de lo que tiene que hablar y punto, ¿no es cierto? Sin embargo, el libro de los Hechos habla como de muchos eventos, de acción, de historias, muchas cosas bien emocionantes. Cuando lo lean lo van a ir disfrutando tanto que pero todas y cada una de ellas se entrelazan. Eso es lo importante en el libro de los Hechos. Entonces, la verdad es que el libro de los Hechos nos cuenta la historia de los primeros 30 años. ¿Te das cuenta de eso? Los primeros 30 años de la iglesia. Lucas no nos cuenta todo lo que vio o sabía. ¿Te imaginas si hubiera escrito lo de 30 años de la iglesia primitiva? Si hubiera escrito todo eso, no habría libros que cupieran el libro de los Hechos. No sería nada comparado a todos los libros que pudiesen haber. Entonces, es un libro que es escrito por Lucas y que hay pocas historias, podríamos pensar. Son 30 años, ¿ok? Son 30 años de historia, pero Lucas hace un resumen y solo destaca, saca, ¿verdad?, algunas historias importantes. También guiado y dirigido por el Espíritu Santo para que esas nos enseñaran algo, no solo a la iglesia primitiva, sino a nosotros. ¿Por qué escribió Lucas estas cosas que están en el libro de los Hechos? Inspirado por el Espíritu Santo, claro que sí, inspirado por el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, queridos hermanos, nosotros podemos identificar 5 propósitos por los cuales Lucas escribió esto. 5 propósitos, eso quizá quieres tomar nota. Y el primero de ellos, ¿sí?, es porque Hechos sirve entre un puente, o sirve como un puente entre los evangelios y las cartas paulinas. ¿Sabes una cosa? Es muy interesante porque en los primeros siglos, en la vida de la primera iglesia, pues solo oían de las otras iglesias, pero no se conocían y no sabían cómo habían surgido las demás iglesias. La iglesia de Tesalónica, la de Corinto, la de Éfeso. Esos son nombres que tú vas a estar viendo, y los que no lo han leído y los que ya leyeron el libro de Hechos, son nombres que van a estar leyendo. La iglesia en Colosas, por ejemplo. Entonces, tú te vas a dar cuenta que cuando lees las epístolas, las cartas, hace referencia a un montón de personajes y lugares, ¿sí?, que te regresas, por decirlo así, en nuestra Biblia, ¿sí?, porque nosotros tenemos evangelios, luego tenemos los hechos de los apóstoles y luego las cartas, ¿sí? Ok, bueno, entonces tú te vas a dar cuenta que cuando lees las cartas, cuando lees las epístolas, te vas a dar cuenta que mencionan nombres, lugares, detalles, etcétera, cosas que a fuerzas vas a regresar al libro de los Hechos para constatarlo, para confirmarlo, para ampliar la información de por qué estaba escribiendo ese detalle. Ok, entonces el libro de los Hechos, uno de los primeros 5 propósitos por los cuales Lucas escribe el libro de los Hechos, es para hacer una conexión entre los evangelios y las epístolas, ¿vale? Entonces yo creo que te ha pasado que estás leyendo alguna de las epístolas y ya se menciona algo que dice: cuando te visité en Troas,
Y no dice cuándo, ¿no? Te vas, pero ya como hoy te vas a llenar del libro de Hechos en este cuatrimestre, vas a ver eso. Troas, sí, a ver, vamos, y vas a buscar el libro de los Hechos, y entonces vas a ver cómo es que Pedro o Pablo, o la conexión que hay con Troas y los personajes en las epístolas. Así es que eso es muy interesante. Así es que, queridos hermanos, es una forma en la que nosotros tenemos un puente, ¿ok? Y ese es uno de los propósitos que Lucas escribió el libro de los Hechos, para crear un puente entre los evangelios y las cartas o las epístolas, ¿ok? Bueno, entonces, la segunda cosa, queridos hermanos y hermanas, es que Hechos nos da un detalle del crecimiento de la iglesia. Y eso sería muy padre si ustedes, ahora que se pongan a leer el libro de los Hechos, ahora que se pongan a leer el libro, sería bueno, interesante, si es que quieren, cada uno de ustedes tendrá un gusto personal, pero hablando de este segundo propósito del libro de los Hechos, que habla sobre el crecimiento exponencial de la iglesia, que vieran cómo empieza la iglesia. La iglesia empieza con un grupito, ¿no es cierto?, en el aposento alto. Empieza con un grupito en el aposento alto, unas cuantas personas que cabrían en un departamento pequeño, ¿cierto? Y de repente, en Hechos capítulo 2, ¡pum!, explotan en crecimiento. Así es que uno de los segundos propósitos es ese, precisamente. Lucas revela que la iglesia crece por lo menos en 4 maneras. Subrayo, 4 maneras. No solamente porque a veces nos enfocamos en el crecimiento numérico del libro de los Hechos. Y te decía yo que si eres curioso y al ir estudiando el libro de los Hechos, una línea de tiempo o una escalerita, que vayas dibujando una escalerita, ¿verdad? Y vayas poniendo, aquí tenemos, puedes ir poniendo una escalerita y vas poniendo Hechos 1:8, Hechos 1:8, ¿cuántos había? ¿Cuántos había en el aposento alto? ¿Ok? Pero luego te vas a Hechos 2, y entonces, ¿cuántos habían ahí? No te voy a dar las respuestas, ¿verdad? Entonces, y así te vas, y vas haciendo una escalerita. Te recomiendo que uses tu hoja parada, ¿verdad? Y empieces desde hasta abajito hasta acá, porque te vas a sorprender con el crecimiento numérico que encuentras en el libro de los Hechos. Entonces empiezan en un departamentito y de repente ya están, pero grandísimos, ¿no? Ya han crecido bastante. Hechos 1:8, se lo saben de memoria. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. De hecho es el versículo que les dicté hace un ratito. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes una cosa? Te voy a dar un dato interesante aquí. Que por muchos años, hasta, no sé, hasta hace 40 años para atrás de nosotros, de 40 años hacia atrás, los misioneros, las juntas misioneras, todos los grupos misioneros que había en el mundo, creían que primero, y así se enseñaba, que el evangelismo, el crecimiento era en Jerusalén. Entonces alcanza tu colonia, ¿verdad? Eso era lo que pensaban. Y ya que hayas alcanzado tu colonia, te vas a Judea, o sea, a Tizapán, por ejemplo, ¿no? Y ya que alcanzaste a Tizapán, te vas a Samaria, o sea, a la Ciudad de México. Y luego hasta lo último de la tierra, Jerusalén y lo último de la tierra. Eso pensaban, ¿verdad? Sin embargo, el texto bíblico nos dice en Hechos 1:8 que recibiremos poder y seremos testigos tanto, una traducción correcta al texto sería tanto, o sea, al mismo tiempo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo era eso? Simultáneamente.
¿Cómo iba a pasar eso, queridos hermanos? ¿Cómo pasó? Y eso va a ser muy interesante que ustedes lo puedan ir viendo en su lectura. Ahora, aquí hago un paréntesis. ¿Saben? Ya se enteraron ahí con la indicación que les di, que ahorita vamos a estar estudiando los primeros 12 capítulos, ¿verdad? Los primeros 12. En el siguiente cuatrimestre vamos a echarnos los siguientes 13 al 28, ¿verdad? Pero yo los invité a ustedes a hacer un devocional conmigo. Los invité a hacer un devocional conmigo y también ahí está en la plataforma que pueden ahí meterse para leer el libro de los Hechos en 28 días. ¿Ok? Así es que métanse a la plataforma, impriman las hojas y agréguense ahí y yo estaré viendo cuántos se metieron y cuántos estamos llevando a cabo esto. Ahora, igual y no quieres, está bien, pero tienes que leer la Biblia. En este mes estoy dentro de mi paréntesis que hablé hace un rato. Tú tienes que, cuando leas, vayas leyendo el libro de los Hechos, enfócate en los primeros 3 capítulos. En este mes, de los primeros 3 capítulos, toma notas, subraya, ¿ok? Haz anotaciones, primeros 3 capítulos. Porque los que ya entraron a la plataforma vieron que va a haber un cuestionario al final o al principio del siguiente mes. El cuestionario va a ir en base a los primeros 3 capítulos, aunque tú leas todo Hechos. ¿Me explico? Así es que no se me pierdan, queridos hermanos. Está esto muy fácil, solo hay que agarrarle la onda, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que de los primeros 3 capítulos en su lectura tome nota, fechas, nombres, cantidades, cosas así que pueden ser relevantes para que cuando yo haga el cuestionario al final del mes, ustedes puedan contestar asertivamente, ¿ok? Cierro mi paréntesis. Entonces, la iglesia crece primero numéricamente. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿O ya se me durmieron? No. Órale. Segundo, la iglesia crece geográficamente. Subrayo, geográficamente. ¿Cómo crece la iglesia geográficamente? En nuevos lugares. Empieza en Jerusalén. Hechos explica cómo es que la persecución, fíjense bien, cómo es que la persecución hizo que los creyentes de Jerusalén fueran hasta otros lugares. Vean algo curioso de la escritura. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Cierto? Busquen rápido, ¿tienen su Biblia a la mano? Busquen rápido Hechos 8:1. Volteado, ¿no? Primero es Hechos 1:8. Ahora busquen Hechos 8:1. Y el que lo encuentre primero, la Biblia más rápida del salón, léalo, por favor. Adelante. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. ¿Te das cuenta? Dices, nos vamos a ir a predicar. Amados hermanos, aquí tenemos... Yo les he dicho en mis otras clases, cuando hablo, me ha tocado otras materias, no esta, pero cuando hemos de repente tocado este punto, yo le digo, amado hermano, ¿tú qué quieres? Ser movido por el Espíritu Santo de Dios en buena onda, digámoslo así, a ir y hacer la obra de lo que estaban hablando allá en el devocional, de ir a hacer lo que tienes que hacer, o quieres ser movido de otra manera. ¿Por qué? Porque en Hechos 8:1 se dan cuenta cómo fue que empezaron a predicar en otros lados. ¿A través de qué? Persecución. ¿Vale? Y no es eso de que, ay, te corro del trabajo. Eso no es persecución. Eso es discriminación. Es diferente. O sea, persecución es cuando te quitan tu casa, te quitan tu carro, no te dejan entrar a tu casa, a tu colonia. Te dicen que, como Martín Lutero en el siglo XV, cuando ellos dijeron 2 kilómetros alrededor del pueblo, no se pueden acercar los cristianos, 2 kilómetros, pero tienes a tu familia ahí adentro. Yo estaba predicando el evangelio, estoy predicando, me agarran y me dicen, expulsado del pueblo, no puedes acercarte a 2 kilómetros.
pero mi mujer y mis hijos viven aquí. Eso es una persecución, que te maten a tus hijos. Eso es una persecución. Hoy en día, como no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, sentimos que porque nos corren del trabajo, de la escuela, nos hacen bullying, cosas así, porque somos cristianos y no, ay, es que ya soy perseguido. No, hermano, ni idea tienes de eso. Ni idea tienes de eso. 1994, me decía un profesor, ya cuando empiezas a hablar de fechas es que ya estás viejito. Pero en 1994, Ernesto Zedillo, presidente de México, hace toda una revolución en Chiapas y manda incluso unos aviones ahí a hacer una guerra con Chiapas, ¿verdad? Y se levanta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. ¿Han oído de él? ¿Sí o no? Ok, y nosotros fuimos para allá, hermanos. Y había muchos niños, fuimos porque nos hicieron un llamado unos pastores de la Sierra Alta. Y entonces había muchos niños que sus papás ya habían matado, o los zapatistas o el ejército, y estaban huérfanos. Cuando fuimos allá, hermanos, llegamos como 10 hermanos, llegamos y aguas, ahorita no pueden pasar, están los zapatistas. De repente alguien llegaba 2-3 horas después corriendo y decían, ya puede pasar, y ahí avanzábamos. De repente en la noche, 2 de la mañana, ahí viene el ejército, vámonos, recogen sus cosas, no sé qué. De hecho nos dijeron, duérmanse así con todo empacado, 2-3 de la mañana llegaron corriendo rápido, vienen los zapatistas, que no sé qué, ya saben que ustedes los están persiguiendo. Y ahí vamos entre la sierra, corriendo entre la hierba, la montaña, y todo huyendo de estos cuates al poblado siguiente, 2-3 de la mañana. ¿Vale? Aún les digo, eso es una persecución. ¿Qué nos querían hacer? ¿Quién sabe? Gracias a Dios nunca nos encontramos. Pero eso fue, hermano, tremendo. Entonces, hay crecimiento numérico, hay crecimiento geográficamente, lo hemos comprobado con Hechos capítulo 8, versículo 1, ¿verdad? Incluso, ¿sabes que cuando Pablo llega a Roma, ya existía la iglesia en Roma? La iglesia ya estaba, puedes compararlo en Hechos 28, ¿ok? Y lo vas a ir viendo, conforme leas todo el libro de los Hechos, te vas a ir dando cuenta, porque la iglesia en Hechos 8:1 se expandió, hermano, por la persecución que hubo. Pero antes de la persecución, porque Dios todo lo sabe, lo conoce y lo ve, antes de la persecución fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y lejos y muy diferente a lo que hoy en día podemos experimentar o vivir, que ser lleno del Espíritu Santo o bautizados con el Espíritu Santo, no solamente es un éxtasis, hermano. No solo es eso. Y no te quedes solamente con eso. Cuando tú ves, porque a este libro muchos teólogos han dicho que debería de llamarse Hechos del Espíritu Santo y no Hechos de los Apóstoles. ¿Ok? Pero algo con lo que debes de quedarte es que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y si te das cuenta, no sé si te ha pasado, pero a veces oran por ti, o vamos, el bautismo del Espíritu Santo, yo no sé si seas o no bautizado en el Espíritu Santo, pero oro que el Señor te bautice en estas clases, ¿verdad? Y te llene cada día. Pero ya cuando uno vuelve en sí, por así decirlo, o presta más atención, te dicen, ¿cómo te sientes? Eso no importa. No juzgo, no critico, pero eso no importa cómo te sientes, porque el bautismo del Espíritu Santo no es un sentimiento, hermano. Es algo que te empuja, algo que te impulsa, ¿ok? A vivir una vida en santidad. No es para, ay, qué padre, sí, como estos Hare Krishna, ¿no? Así todo, ay, bien lindo, ¿no? No, obvio, eres transformado. Y es lo que el propósito de Escuela de Ministerios. Eres transformado. Cuando Jesucristo viene a tu vida y reconoces que Él es tu Señor y Salvador, empieza a haber un cambio interno, porque el Espíritu Santo de Dios viene a ti, viene y te bautiza. Y entonces hay un cambio interno que se refleja externamente, y entonces eso lo haces con el bautismo. Vas y te bautizas. Pero luego, no solamente es eso, y volver a pasar enfrente, y volver a pasar no te digo que no lo hagas, hazlo.
Pero yo lo que quiero llevarte es un paso más allá del sentimiento. Ay, qué padre sentir. ¿Ok? A la acción. Porque si te das cuenta, cuando son bautizados por el Espíritu Santo en Hechos capítulo 1, vienen lenguas que se reparten sobre sus cabezas como fuego, ¿no es cierto? Y entonces, queridos hermanos, dice que ellos empiezan a hablar en otras lenguas. Pero la traducción real de eso son idiomas. Porque dice que ahí había partos, medas, elamitas de Mesopotamia y de otros lugares. Y dice, versículo 1:6 me parece, dice, ¿cómo es esto? No, es en el 2. Pero dice, ¿cómo es esto? Capítulo 2, versículo 7, 2:7, dice, estaban maravillados. Porque, oh my God, I can't speak English. No. Y entonces empiezan a hablar en otros idiomas. ¿Y alguien aquí habla inglés? Levanten su mano si alguien habla inglés. Qué bueno, porque yo no hablo inglés. Es todo lo que puedo decir. Cuando he viajado solo sé decir hamburguesa, baño y avión. Vámonos, que no se me vaya el avión. Entonces, amados hermanos, ¿qué pasa? Había gente de Francia, de Europa, de Francia, Alemania, Estados Unidos, mexicanos, y estos empiezan a hablar en español, en alemán, en inglés, francés. Por eso quedan maravillados. Pero ¿qué empiezan a hablar? No empiezan a decir, ay, no sentí bien padre cuando me pusieron las manos y caí. Y no, sentí como un fuego que me quemó. No empezaron a decir eso. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Eso es lo que dice. Empiezan a predicar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no te estoy diciendo, quiero que me entiendas perfectamente. No te estoy diciendo que ya no pases enfrente para que oren por ti. No te estoy diciendo que ya no sigas buscando la llenura del Espíritu Santo. Lo que te estoy diciendo es que la llenura y la plenitud del Espíritu Santo te deben de empujar a tu Jerusalén, Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Te deben de llevar a una pasión por las almas perdidas, así como sucedió en el libro de los Hechos. Bueno, ya no he sido tanto por ahí. Entonces, voy en el tercero, dije. Sí. La iglesia creció socialmente, sí se los mencioné, ¿verdad? ¿No? Ok, eso. Ok, creció numéricamente, geográficamente, y la iglesia crece socialmente. Porque en sus comienzos, en Hechos capítulo 1, versículos 1 y hasta el capítulo 7, ¿verdad? Vemos cómo se empieza a predicar, ya les dije, a los partos, medas, elamitas de Mesopotamia, o sea, gente de diversas lenguas. Aquí en Hechos 1, ¿se dan cuenta? Entonces ellos le predican, y no sé, la hermanita, ¿qué país te gusta? Italia. Entonces aquí es italiana. ¿Y tú, hermana? Francia. ¿Y usted? México. Usted es de aquí. ¿Y usted? Japón. Y entonces soy lleno del Espíritu Santo. Y yo hablo de arrepentimiento. Yo les predico de arrepentimiento. Y Japón, México, Francia, Italia se convierten a Cristo. Pero ellas no son de aquí. Ellas no vivían aquí. Vinieron de paseo. Vinieron a comprar especies aromáticas. Qué sé yo. Vinieron a las pirámides de Teotihuacán. Y entonces pero yo le prediqué de Cristo. Ahí eso es lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Les predican de Cristo y entonces se regresan a sus lugares de origen. Incluso la de México a lo mejor no era de la Ciudad de México, ¿verdad? De Monterrey, y se va a Monterrey, pero va llena del Evangelio y del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué cree que hace esa hermana? Se va a donde está y predica. Ellos no preguntaban, es que no soy pastor, híjole, es que no fui a escuela de ministerios, híjole, apenas me convertí, hoy tienes una Biblia. En aquel entonces no sabía ni leer mucha de la gente. ¿Te das cuenta cómo es? Amado hermano, dicen algunos estudiosos del crecimiento, que si la iglesia de hoy fuera verdaderamente, fíjate bien, verdaderamente llenada con el Espíritu Santo y bautizada por el Espíritu Santo y convertida, transformada, hermano,
no solo México ya sería para Cristo. Ya se hubiera propagado el Evangelio. Pero lo que pasa es que estamos bien contentos aquí. ¿No es cierto? Estamos muy a gusto, muy cómodos. Pero ¿cómo es tu vida llena del Espíritu Santo? Y que vayas y le hables a la gente donde estudias, donde trabajas, donde tú andas. Hay gente de varios lados. Una señora que vende allá por donde tiene usted su casa, mi casa, vende ella guaraches, sopes, todas esas cosas. Ella es de Guatemala y mi mujer y yo le hemos estado predicando. Algún día se vuelve a su país, va y predica allá. ¿Te das cuenta? Dios me ha permitido cosas increíbles. Cosas increíbles al viajar por diversos lugares en el aeropuerto, conocer personas en el avión de formas tan extrañas y que les he predicado de Cristo y que luego han llegado a buscarme o después de los años me envían, oye, empecé un grupo, estoy acá. ¿Cómo? Y tú piensas que lo que hablaste quedó así nada más volando. Dios quiere usar tu vida como lo hizo con estas personas de manera numérica, geográfica y socialmente, porque socialmente crecieron con toda la gente, griegos y judíos. No era nada más para los judíos, era para todos los griegos, sí, y por eso en Hechos, por ejemplo, había dos clases de judíos, ¿verdad? Los raciales y los creyentes, los que ya se estaban convirtiendo al cristianismo, y por eso había problemas, porque los judíos cuando llegan a Cristo, pues ellos se seguían circuncidando, y luego empiezan a llegar los griegos, ¿verdad? Y dicen, también tienen que circuncidarse, y lo quieren poner como ley, y llega Pedro y dice, calmados, no, ellos no, y empieza la ley y la gracia a desenmarañarse, la ley y la gracia. Es que sí debo circuncidarme. No deben circuncidarse. Ustedes síganlo haciendo, pero ustedes sí guarden ciertas cosas. No me voy a meter mucho en eso porque lo vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces, eso eran problemas sociales que se van dando, pero hay un crecimiento porque empiezan a expandirse con diversos grupos. Cuarto, la teología. Claro que sí. Entonces, parte de lo que les decía, por ejemplo, en Hechos 15, decían ellos, ahí en Hechos 15, si ustedes lo miran después calmadamente, los gentiles, decían los judíos ya creyentes, los gentiles deben de circuncidarse, en Hechos 15, 5. Y la respuesta de Pedro en Hechos 15, 11, no deben hacerlo. ¿Ok? Entonces, aquí ya empiezan a meter cuestiones teológicas. ¿Por qué? Porque empieza a haber una mezcla de gente de diferentes lados. Pregunto, ¿cuántos aquí eran de la Iglesia Apostólica Romana y Católica antes de llegar a Cristo? Levanten su mano sin miedo. La mayoría. ¿Cuántos había testigos de Jehová? Mormones, etcétera, otro tipo, no, nada. Entonces, haz de cuenta eso. Y a veces traemos nuestra cultura religiosa, llegamos a Cristo y a veces queremos seguir haciendo las mismas cosas. Hay una persona que le estoy predicando, ya recibió a Cristo hace ya como 6 meses y ella me sigue diciendo, es que ya recé. Digo, no, ore a Dios mejor, porque rezar es esto, orar es esto. Cuestión social, ¿te das cuenta? Entonces hay que ir adaptándose. Ay, sí, ya le pedí a San Juditas que me haga el favor, que hermanita, acuérdese que ya no. ¿Ok? Entonces, y empiezan a tener todos esos problemas, pero crecen en teología, crecen socialmente, crecen geográficamente y crecen numéricamente. Así es que el segundo propósito, y voy muy lento, de Lucas fue mostrar cómo la iglesia crecía en número. Y entonces, vemos el tercer propósito de Lucas, de defender, enseñar, de explicar acerca de la iglesia y cómo la defiende.
¿Sí? Denme un segundito, por favor. Esto lo quieres anotar. Hechos explica y presenta la fe cristiana a todos. Eso es lo que hace Hechos. Explica y presenta la fe cristiana a todos. La formación, el crecimiento, las creencias. Lo que hace Lucas es guiar a la gente a recibir y a seguir a Cristo. Fíjate bien. Eso es lo que hace Lucas en el libro de los Hechos. Guiar a la gente a recibir y a seguir. Recibir y seguir. Hoy en día a veces nosotros solamente llevamos a la gente a recibir a Cristo, ¿no? Ay, es que necesitas a Cristo, necesitas recibir a Cristo, punto. No, hay que ir más allá porque el libro de los Hechos, Lucas eso nos muestra, que debemos de no solo recibirlo, sino seguirlo también. Y son dos cosas muy, muy diferentes, porque mucha gente solo se queda con la idea de recibir a Cristo. Ah, ya recibí a Cristo. Sí, porque estoy enfermo, me estoy muriendo, no tengo economía, etc. Ok, pero no ese es el caso. Recibir y hay que seguirlo. En Hechos capítulo 4, versículos 8 al 12, cuando lo estudies, observa cómo defiende el cristianismo Lucas. Ahí en Hechos capítulo 8, cómo defiende el cristianismo. Entonces, primero vemos que es explicado, ahora vemos que es defendido, pero también Hechos responde a las preguntas que los líderes del gobierno hacían, y lo que responde Hechos, ya les dije, explica y presenta, defiende y ahora responde a las preguntas de los líderes. Y lo que hace es decirles, ¿saben qué? Nosotros somos una iglesia pacífica. Eso es lo que hace. Ustedes lean. No agarra a Pedro ni Pablo cuando los arrestan y eso. No se ponen al tú por tú, no meten abogados, ¿verdad? No, sí huyen y cosas así, pero no agarran a la iglesia, porque estaba la iglesia creciendo mucho, no agarran a la iglesia para defenderse y golpearnos. Y entonces, algo que enseña el libro de los Hechos, de a propagar el Evangelio de Jesucristo para que la gente lo reciba y lo siga, pero de manera pacífica, ¿ok? De manera pacífica. Entonces, cuando Pablo fue llevado a juicio, Hechos, el libro de los Hechos, sustenta la defensa de Pablo. Así es que, cuando tú lees Hechos, hermano, hermana, te va a ayudar a saber cómo defender tu fe. Hay unas preguntas ahí que les puse, que vieran los discursos de Pedro. ¿Saben que de Hechos capítulo 1 al 12 se enfoca en Pedro? Y del 13 al 28 se enfoca en Pablo. Pero ¿saben que dentro de los 28 capítulos de Hechos hay un montón de laicos, de gente que no son apóstoles? De gente que llegó, y mucho del ministerio se hacía a través de la gente, de los laicos. Entonces, eso lo vamos a ver en un ratito. Bueno, cuando tú ves Hechos, el cuarto propósito, o quinto, ¿cuántos llevo? 3, 4, el cuarto propósito. Hechos sirve como una guía de fe y práctica. Hechos sirve como una guía de fe y práctica. ¿Sí? ¿Qué nos enseña el libro de los Hechos? El libro de los Hechos nos enseña, voy a mencionar una lista larga, anota los que alcances a anotar.
No te preocupes si no anotas todos, ¿verdad? Pero nos enseña sobre la oración, sobre el compañerismo, nos enseña sobre compartir, nos enseña la obra del Espíritu Santo, cómo la obra del Espíritu Santo glorifica a Jesucristo. El libro de los Hechos nos enseña a conocer y adorar a Dios, a testificar, nos enseña incluso sobre los dones espirituales, a movernos a través de los dones espirituales. Nos guía, el libro de los Hechos nos guía y nos invita a ser llenos del Espíritu Santo, nos lleva a hablar en lenguas, a profetizar, a usar nuestros dones. Incluso nos enseña el libro de los Hechos a resolver problemas en la iglesia. ¿Tú crees que tu iglesia es la única que tiene problemas? No, también en el libro de los Hechos las iglesias tenían problemas, queridos hermanos. ¿Ok? Así es que uno de los propósitos del libro de los Hechos para Lucas fue enseñar a los futuros creyentes, ¿verdad? Sobre asuntos de la iglesia, sobre cuestiones teológicas. Con este panorama que te estoy dando de 5 propósitos, cuando tú vayas leyendo el libro de los Hechos, los vas a tener en mente y seguro vas a poder tomar mejor notas y aprender muchísimo más. Pero, queridos hermanos, todo el libro de los Hechos tiene un enfoque bien tremendo y sería el 5º propósito. Hechos, si quieres tomar nota, enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. Lo que yo te decía hace un ratito. Hechos, repito, Hechos enfatiza que el Espíritu Santo es la clave para ser testigos de Jesucristo. ¿Qué necesitas para compartir de Jesucristo? Necesitas Espíritu Santo. Ven a mí. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, guíame, muéveme. Y ya te di una lista de varias cosas que nos enseña el libro de los Hechos. Abajo en el devocional, como bien decía mi hermano Salgado, estamos conectados, ¿no? El pastor lo que decía, hermano Salgado, en la clase de hoy, con el asunto. Esto es ser lleno, bautizado por el Espíritu Santo, para que no te quedes estático, sino para que seas movido, ¿ok? Entonces, yo te decía que en Hechos, capítulo 1 al 12, nos habla de Pedro. Hechos, capítulo 13 al 28, nos habla de Pablo. Pero todo el libro de Hechos nos habla de un montón de personajes que fueron usados también por el poder del Espíritu Santo. Hoy en día las iglesias crecen. A esas personas les llaman laicos o servidores, ¿verdad? Entonces, hoy en día las iglesias crecen y se mueven por los laicos o los servidores. Toda esa gente que es movida a, no sé, hay ministerios de hombres. Por ejemplo, he escuchado ministerios de hombres que saben reparar aparatos electrónicos. Y entonces ponen un día a la semana como un bazar de reparación gratuito, sencillo, ¿verdad? Y ponen ahí sus mesitas y están reparando una vez a la semana para ayudar a la comunidad, ayudar a la gente. Y dicen, oye, pero pues tú, ¿por qué gratis? ¿De dónde? ¿Te mandó López Obrador? No, venimos de Monte María, de Tierra Prometida. Aquí está nuestro folleto, Dios te bendiga. Y si se presta, pues de una vez le predicas. Hay ministerios de mujeres, de doctores, de médicos, que Médicos Sin Fronteras, eso es algo mundial, ¿verdad? Pero médicos se unen, 4, 5, 6 médicos, enfermeras se juntan, hacen un equipo y se van a la sierra o van a algún lado y dan consultas gratuitas. Hermanos, hermanas que enseñan a los niños en la escuela dominical, hermanos que soplan las hojas de afuera, que están en el baño. ¿Te das cuenta, hermano? El asunto es qué estás haciendo tú. Pero ese es un ministerio.
Estás ahí soplando las hojas de la calle, estás sirviendo a Dios, alaba a Dios, estás dando papel de baño, yo qué sé, ahí en el baño atendiendo, alaba a Dios, glorifica a Dios, pero el propósito por el cual has sido bautizado por el Espíritu Santo es para servir a tu iglesia, pero también para servir a la gente de allá afuera. Entonces, ¿a quién le estás predicando? Pregunto, ¿tú le has predicado a alguien? Levanta tu mano. ¿Le has predicado a alguien? Ok, gracias, la mayoría, qué bueno. Entonces, los que no lo han hecho, hay que empezar a hacerlo. ¿Cómo le hago? ¿De qué hablo? ¿Qué predico? Nadie me ha enseñado. Pues a ellos no les enseñaron. Les predicaron, los oyeron hablar en lenguas, vino la persecución, no alcanzaron a tomar escuela de ministerios y se fueron a predicar. ¿Te das cuenta? Tienes el Espíritu Santo de Dios. Que el Espíritu Santo de Dios te mueva, porque es el Espíritu Santo el que transforma y el que te da, transforma tu vida y el que te da el poder para hablar, hermano. Por eso les decía, vean las predicaciones de Pedro, que ¿se acuerdan antes de cuando fue el arresto de Jesús? ¿Dónde andaba Pedro? Escondido, ¿no? Ahí de lejitos, ¿no? Así con su gorra aquí, de lejitos, ahí en la fogata, viendo lo que pasaba. Y cuando dijeron, oye, tú hueles a Jesús, ¿no? Hablas como Jesús. ¿Cómo lo detectaron? Sí, porque yo te he visto, porque hablas como ellos. ¿Te das cuenta? Sí, yo sé que sí. Y él, no. ¿Y qué pasó? Cantó el gallo, ¿no? Cantó el gallo, ¿ya recuerdan? ¿Quién era Pedro? ¿Quién fue Pedro? Capítulo 2 de Hechos, después de capítulo 1, cuando recibe el poder del Espíritu Santo. Hechos 1, recibe el poder del Espíritu Santo. Hechos 2, vienen las lenguas, les oyen hablar en otros idiomas. Y Pedro se levanta, después de estar escondido atrás de la fogata y en la penumbra, se levanta y empieza a predicar con denuedo la palabra de Dios. Estoy casi seguro que dejé eso en los apuntes que hicieron, casi estoy seguro, pero si no, valdría la pena que vieras qué cosas contiene la predicación de Pedro en Hechos capítulo 2. ¿Qué elementos contiene? Y tú te vas a dar cuenta cuando predica Pedro, cuando Esteban predica, ¿han oído de Esteban? Que muere apedreado. Cuando muere Esteban, checa los elementos de su predicación y vas a ver que son los mismos. Entonces la pregunta sería, ¿qué elementos debe de tener mi predicación? Y ahí los tienes. Por eso te decía hace un rato que uno de los propósitos es darnos argumentación para hablar de Jesucristo y dar a conocer a Jesucristo. Así es que, amados, en conclusión, es importantísimo saber las razones por las cuales Lucas escribió Hechos. Primero, Hechos sirve como un puente entre los evangelios y las cartas de Pablo. Segundo, Hechos nos enseña cómo creció la iglesia en número, en nuevos lugares, en cultura y en teología. Tercero, explica y defiende a la iglesia. Cuarto, Hechos sirve como una guía de fe y conducta. ¿Ok? Y durante nuestro cuatrimestre vamos a estar hablando de todos estos aspectos. Pero número 5, Lucas enfatiza el poder del Espíritu Santo. Así es que no podemos pasar por alto este último. Hay 6 preguntas en la plataforma, en una imagen que dice, después de haber estado en tu clase el día de hoy, sábado, después de haber estado en tu segunda clase del sábado y de haber tomado notas y apuntes, responde las siguientes preguntas. Y son 6 preguntas, ¿ok? Que deben de contestarlas y enviármelas, hacérmelas llegar, ¿ok? Hay que poner nombre, materia, fecha, etc. ¿Ok? Entonces, no creo que nos da el tiempo para estudiar o ver lo que quería hacer con los pasajes que les di. Sin embargo, los
de alguna manera los expliqué, los platicamos aquí un poquito. Me gustaría dejar un tiempo, unas preguntas, si tienen dudas, preguntas, comentarios. Los veo con cara de asustados. Espero que no. Sí, hermanita. Cuando se contestan los cuestionarios, luego se mandan, ¿o hay un tiempo límite? Pueden mandar, en mi caso, en mi materia, pueden mandarlo. Ustedes lo contestan, me lo mandan. ¿Ok? Entonces, no, yo digo, no me dedico exclusivamente a esto, ¿verdad? Usted me lo mandan por correo electrónico y esperen con calma, sean pacientes, ¿verdad? Y a veces cuando los miro enseguida, se los respondo gracias, yo les pongo gracias y lo voy a revisar y todo, ¿ok? Pero no pueden mandármelos, hay una fecha y límite en las tareas, no me las pueden mandar, es el día miércoles o jueves previo a tu siguiente clase, creo que es el día miércoles, o sea, tienes hasta el miércoles previo a la siguiente clase para enviarme tus trabajos, pero si hoy los tienes, pues excelente, ¿ok? Cada entrega tiene un puntaje, hermanos, cada entrega, cada asistencia, ahí viene explicado en la hojita que les mandé. Cada asistencia, cada entrega que yo les pido tiene un puntaje y todo eso junto con el examen nos va a dar un 10, ¿ok? Entonces, de ahí pues va a ir variando tu calificación según mandes o no mandes. Casi todo lo pido en computadora, sé que algunos no la manejan ni nada o no tienen, pueden hacerlo en pluma o lápiz, pero pues sí tendrán obviamente un punto 2 menos en esa entrega, ¿ok? Es importante que desde ahorita vayan adaptándose a las entregas y a las formas en cómo se los piden los profesores, porque en año 2 va subiendo de nivel, ¿vale? Y en la escuela avanzada ya no hay excusas, ¿sale? Entonces yo todavía se los acepto, pero tienen un puntito 2 menos, ¿vale? Te lo acepto, pero tienen un poquito menos de calificación. Si lo entregas a mano y todo eso, ¿ok? Si lo entregas a destiempo, soy enfático en eso. Te voy a decir esto. Todavía, hoy fue el martes, que no había nada de escuela, ¿no? El martes me llegaron 4 tareas de alumnos del cuatrimestre pasado. Cuando ya están sus calificaciones, ya está todo ahí. Me llegaron y me dice, yo sé que no las va a revisar, no es, entonces ¿para qué me las mandas? ¿No es cierto? O sea, hazlas y ya cubres tu conciencia, por así decirlo. Hazlas, trabaja y tú sabes que fallaste en el tiempo, pero lo lograste, lo hiciste en ese punto. Pero ya satisfaces un poquito ahí tu frustración. Pero ya la tarea vencida ya no me la mandes, porque no la voy a revisar. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Quedamos claros? ¿Otra pregunta? ¿Una más? ¿No? ¿Nadie? ¿Al respecto de la clase? ¿No? Decía mi profesor, o enseñé muy bien, o no me entendieron nada, una de dos. Eso lo veremos en sus vidas. Nada más tengo una a ver, acerca del devocional que tiene sí. la aplicación. ¿Cómo esa es una aplicación. Esa es una aplicación, se llama YourVersion, se los agrego. Y ustedes ahí viene la invitación. Entonces cuando ustedes le pican ahí, los lleva directamente a la esta de YourVersion y ahí le dan a aceptar la invitación. Y esta empieza el lunes. El lunes vamos a empezar a leerlo. Entonces, ustedes le dan a aceptar la invitación y a mí ya me van llegando. Pepe, Juan, Luisa, Juanita, me van llegando. Entonces, ya les dije, no es forzoso, lo que sí es forzoso es leer el libro de Hechos, ¿vale? Que Dios les bendiga, ha sido un gusto verles.
Yo ahí digo a la evidencia. Mira, ayer yo fui a la clase, pero un poquito más tarde, por cuestión de tiempo, pero ahí cómo sería No, como les dije, hay gente que está aquí tomando la clase, está así con sus apuntes y se toman una selfie, ¿no? Se toman una selfie y ya apareció la evidencia, ¿vale? Vale. También esto puede ser. Sí, le toman foto a eso, pero hay que poner nombre, fecha y todo. ¿Ok? Tienen que ponerle nombre, eso sí, pero ya ven que no trae nombre, fecha ni nada, entonces tienen que ponérselo. Sí, y igual, la foto de que están aquí, los cuestionarios, las preguntas, todo debe de llevar nombre y demás. Hermanita. Yo tengo una duda. Sí. Iba contestando mis preguntas conforme iba a la clase, pero no sé si no las anoté. En la de los ministros laicos, o sea, entendí como que eran o qué son, pero no sé si me puede dar algunos nombres. Es lo que mencioné, sí, como los que están barriendo, enseñando a los niños en los baños, acomodando. No un nombre específico, sino No, general. recuérdame cómo dice la pregunta. ¿Cuáles son algunos de los ministros Ok. laicos? Ya, perdón. Ajá. La pregunta de la imagen, ¿verdad? Ajá. Ok, cuando ustedes lean van a encontrar a Bernabé, a Silas, que no son apóstoles, ¿cierto? ¿Vale? Servidores, ¿no? Son servidores, exactamente. Todos los demás que no eran apóstoles que aparecen ahí en los libros de los Hechos, esos son los nombres que vamos a ir anotando. Cuando lean el libro de los Hechos, ahí lo anotan. Algunos de ustedes ya conocen algunos nombres, pues pongan 3, 5, no sé, los que se acuerdan. ¿Sí? Gracias. Dios les bendiga, buen día y felicidades. Gracias.